Bien, entonces el vínculo dice que es investigable, donde Pichón nos habla que tiene tres dimensiones de investigación en la psicología social. La primera nos habla que es una investigación psicosocial, donde investiga los vínculos a medida como se vincula uno con nosotros, ¿no? Bien, después tenemos la investigación sociodinámica, que tiene que ver cómo investiga esa estructura de los grupos, ¿sí? Y a la vez si se modifica uno de esos elementos de la estructura. Después tenemos la investigación institucional, que tiene que ver con esa investigación que se hace a grandes grupos y que toman como objeto de investigación a las grandes instituciones. Bueno, a Pichón es fundamental que él va a decir que lo inconsciente tiene que ver con esa historia acumulada en el sujeto, ¿sí? Lo que nos va a decir él. Después tenemos que dice que el vínculo transferencial es un vínculo ficticio en el sujeto, que va a depositar sobre otro sujeto mediante mecanismo de desplazamiento o de proyección, ¿sí? Determinados objetos internos, ¿sí? Ciertos deseos, ciertas cosas las va a depositar en otras personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque son objetos primarios que han sido constituidos en su infancia. Después tenemos que lo que Pichón va a llamar el mundo interno es lo que va a constituir la fantasía inconsciente del sujeto, ¿sí? Donde dice que se encuentran los objetos internos del sujeto, que se vincula de una manera particular. Tiene que ver con el mundo interno de la persona, ese esquema referencial propio que tiene el sujeto en sí. Después tenemos que dice que el vínculo con la madre va a ser intrauterino, que va a ser que el feto es un parásito, ¿sí? Que es la parte parasitaria, el vínculo que va a haber. Bien, después tenemos que los vínculos internos y los vínculos externos están interrelacionados por un proceso de espiral dialéctica, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un aprendizaje, porque hay una comunicación, ¿sí? Esto es fundamental porque los objetivos de la intervención psicosocial, ¿no? En lo que es la materia esta, el pilar fundamental es la comunicación, ¿sí? El aprendizaje en tanto uno aprende con otros sujetos, a eso se refiere, ¿sí? Bien, donde Pichón nos habla que el ECRO tiene 5 principios, ¿sí? El primer principio, tenemos la sociedad adentro. Desde que nacemos tenemos la sociedad adentro, ¿sí? Donde nos habla de la afiliación social, que tiene que ver del momento en que se vincula con su madre y que lo que representa la tradición cultural y familiar, ¿sí? Después tenemos el segundo principio, que nos habla a mayor inconsciente, mayor operatividad. Mayor contenido que tenemos en el inconsciente, hay mucho más para poder trabajar, ¿sí? A eso se refiere, ¿no? Uno de los propósitos es hacer manifiesto desde lo latente, ¿sí? Después tenemos el tercer principio, que detrás de todo contenido manifiesto hay encubierto un contenido latente, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ver con ese contenido latente de ese vínculo del sujeto con ese objeto interno, ¿sí? Que es un trabajo analítico, dice Pichón, ¿sí? Que lo tiene que hacer consciente el sujeto. El cuarto principio, a mayor repetición, mayor enfermedad. Cuando el sujeto repite conductas, más se enferma, ¿sí? Esto lo podemos dar en ejemplos, no quiero por ahí tocar mucho, pero se ven a veces cuando las mujeres vuelven a repetir ciertas conductas, ¿sí? Pasa mucho a las mujeres golpeadas, ¿sí? Reiteradamente. Bien, después tenemos el quinto principio, ¿sí? Que nos habla toda actividad mental del sujeto va a estar dedicada a establecer una comunicación, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver con ese contacto del mundo exterior, ¿sí? Para Pichón la comunicación y lo que decíamos recién era lo más importante, ¿sí? Cuando Pichón nos habla de lo irracional, tiene que ver desde el lado inconsciente y lo racional él lo establece como que tiene que ver con lo consciente, ¿sí? Eso para que se pueda entender un poco, ¿sí? Que son términos del vínculo, pero de grado de esclarecimiento, grado de conocimiento de esa naturaleza del vínculo en sí, ¿sí? Para poder entender más que nada.